Bienvenidos a su programa de Just Talking, el programa donde me escucharán rantear sobre cualquier tema que se me ocurra en un viaje de drogas bien psicodélico que me tiene lo suficientemente madreado como para ponerme de viaje, pero no lo suficiente como para arruinarme el pinche habla. Así que acompáñenme en este viajezote que me va a dar varias sustancias que no son muy legales en nuestro país. Y se preguntarán de qué va este programa. Como dice el intro, literalmente un tema que se me ocurra y lo voy a explayar, va a ser 100% improvisación. Y como pueden ver, el día de hoy es ¿por qué? Entre comillas, está hecho así a propósito. Incluso en el video de YouTube va a estar así. Y en el en vivo de Twitch, que por cierto se está grabando en Twitch, está así, con ¿por qué? Entre comillas. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo les responderé, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y ustedes dirán, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta más importante que nos podemos hacer. Y me voy a explayar sobre esto. Cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que nos hace humanos, siempre van a recurrir a lo más sencillo, es la racionalidad. Pero ¿de dónde surge la racionalidad? Y eso es algo que me he preguntado. Para mí, o sea, ya los pinches psicólogos me lo pasan por los huevos y filósofos. Esos güeyes son drogaditos igual que... Para mí, la racionalidad viene a partir del hecho de que nos podamos hacer preguntas. Sin embargo, técnicamente hablando, los animales también se hacen preguntas, no verbales como nosotros, o sea, no de qué es esto, qué es aquello, pero sí lo hacen como por instinto. Hay un ejemplo muy claro que son los cuervos. Los cuervos, por si no lo saben, es uno de los animales más listos que hay en cuestión de solución de problemas. Hay un experimento en el cual a un cuervo le ponen su comida en un vaso con agua. Ok, su comida no la alcanza con el pico. Y lo que hace es instintivamente agarra piedras y empieza a subir el nivel del agua con las piedras. Hasta que lo alcanza con el pico la comida que quiere agarrar. Entonces, me estás diciendo que un animal que tuvo la inteligencia de poder echar piedras al agua, que es, vaya, es física, no se hace una pregunta, tal vez no verbal, como dije, pero estoy de acuerdo que su pregunta fue: ¿cómo chingados consigo que la comida llegue a un hocico a la verga? Si no puedo llegar yo a ella, pues ella tiene que llegar a mí. Entonces, los animales, a como he podido yo pensar, se hacen las preguntas de qué, cómo, no la de cuándo. Es una de las que no tienen, porque no tienen concepto del tiempo. Recordemos que el tiempo es un concepto humano y aquí ya me pone bien intrínseco a la verga. Pinche Roberto Martínez me la pela. Pero hay una pregunta en específico que no se hace en los animales y nosotros sí. Y para mí esa es la pregunta que nos hace humanos, que es ¿por qué? El porqué de las cosas. Todo lo que hacemos tiene un porqué. Y alguna vez he tenido conversaciones con gente que cuando les digo, ¿por qué hiciste esto? Y me dice, porque sí. Y yo, no, hay una razón detrás real, pero usualmente no la quieren decir. Todos hacemos algo porque algo nos provoca hacerlo. No sé si me explico. Es lo que nos diferencia de los animales. Y lo que es ver así, un animal actúa más por instinto. Tiene que comer, va a buscar comida. Independientemente de dónde la encuentre, por eso hay perros hurgando en la basura. Pero nosotros actuamos con... Si no tienen conceptos del tiempo, ¿por qué los animales se comportan diferente entre los ciclos de día y noche? Ahí te va. El concepto de tiempo como tal es una invención humana, como ya lo dije anteriormente. Nosotros inventamos que un minuto tiene 60 segundos con base en posición de estrellas. Se han hecho uno que otros ajustes. Es todo un rollo. Iba a decir astronómico, pero no me acuerdo si es astronómico o astrológico. Creo que es astronómico. Pero ellos instintivamente saben que deben de dormir durante ciertos tiempos. Por ejemplo, los seres humanos dormimos de noche. Pero ¿por qué dormimos de noche, güey? Y muchos dirán, porque así se debe hacer, se debe dormir de noche. Bueno, hay animales que duermen de día. Entonces, ellos no tienen un concepto de tiempo. Ellos no saben cuántas horas o cuánto tiempo pasa desde el punto donde sale el sol hasta que sale la luna. Lo único que conocen es, aquí hay luz, aquí ya no. Conocen esos términos por instinto. Entre luz y sombras, y lo que es día y noche. Pero no tienen un concepto de tiempo.
por instinto saben que de noche no se debe, por ejemplo, en la vida salvaje, que no deben estar fuera. ¿Por qué? Porque saben que de noche son más propensos a ciertos cazadores, por decirte algo, ¿no? Depende ya del ambiente y tal. Por eso suelen dormir en ciertos horarios, pero no todos los animales duermen de noche. Así como no todos los animales duermen de día. La única razón por la que muchos perros duermen a ciertas horas es porque están domesticados. Muchos perros callejeros los ves a las 1, 2 de la madrugada afuera, todavía haciendo su desmadre. Sin embargo, hay perros domesticados que a las 8 de la noche ya están dormidos. Porque sus dueños los domestican así. Entonces, es algo que se puede aprender, sí, pero no es un concepto que lo tengan ya naturalizado como tal el tiempo. Ahora, regresando al porqué. Como decía, eso es un concepto que nos maneja a todos. Y el inconveniente que yo veo aquí, con respecto al porqué, es que, por lo menos voy a hablar de la crianza en México, ya como he visto también se aplica a Latinoamérica. Ya no nos preguntamos por qué a cierta edad. Y si no, vean a sus padres o abuelos, depende de la edad que tengan, obviamente, que simplemente dan las cosas por hecho. O ustedes mismos. Simplemente empiezan a dar las cosas por hecho. Esto pasa porque tiene que pasar. Tal cosa pasa porque tiene que pasar. Y siempre me he preguntado por qué. Aquí el reto va a ser contar las veces que voy a decir por qué en este pinche programa. ¿Por qué dejamos de preguntarnos el porqué de las cosas, güey? O sea, llega un punto en el que dices. En el que te dicen. Tienes que dormir 6 horas y no 8. En tu trabajo, por ejemplo. No ocupas dormir 8 horas y 6 horas. Por la cultura y educación. Sí, de hecho iba a llegar a eso. Llega un punto, por ejemplo, en tu trabajo que tú dices, oiga, ¿sabe qué? No me alcanza el tiempo, ocupo dormir mis 8 horas. Y ellos te pueden decir, no ocupas dormir 8, ocupas dormir 6. Y lo que te dicen en la sociedad. De hecho, el tema de eso de la sociedad es algo que voy a tocar después. O sea, no en este Just Talking, lo voy a tocar después. Porque sí tengo un rollo ahí con el concepto de sociedad, pero ya, después hablaremos de eso. Volviendo al ejemplo, te dicen, necesitas dormir 6 horas nada más. Y tú dices, ok, pues sí, nomás ocupo dormir 6 horas, pero es ¿por qué? De hecho, para empezar, ¿por qué necesitas dormir 8? O sea, que lo prueba, que obviamente nosotros nos basamos mucho en pruebas científicas, en hechos que son reales o que pueden no serlos, ¿no? La diferencia entre un hecho y una opinión es que un hecho es comprobable y se puede demostrar. Una opinión, pues es eso, una opinión es totalmente relativa, puede no ser verdad, puede ser mentira, puedes estar equivocado. Por eso esta madre son mis opiniones, bueno, estoy basándome en absolutamente en eso. Fuente mis huevos para que entiendan, ¿no? Entonces, mi argumento aquí del por qué nos dejamos de preguntar por qué es que desde niños nos enseñan a ya no preguntar por qué. ¿No se han dado cuenta? Véanlo con sobrinos o véanlo con hermanos menores de cómo era que los criaban ustedes mismos si tienen memorias de infantes. Los niños son muy preguntones. Muy preguntones, güey. ¿Por qué? Porque son curiosos. O sea, el mundo es nuevo para ellos, güey. Y todo necesita una explicación para ellos. Y constantemente, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Y es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo adjudico eso a que sean tan creativos, güey. La constante búsqueda del porqué de las cosas hace que los morros sean súper creativos, güey. Hay muchos problemas de adultos que pueden ser resueltos por niños, güey. No directamente, o sea, no que un niño te va a decir, ¿cómo voy a resolver mi problema de inversiones en la bolsa del 1980? No. Sin embargo, te pueden hablar de una perspectiva totalmente fantasiosa, güey. Una fantasía total y darte miles de opiniones que pueden estar equivocadas, pero puede que una se acerque a una solución real. Por pura coincidencia, porque obviamente el niño no va a saber un tema analítico súper cabrón. Pero el simple hecho de esa curiosidad del porqué de las cosas hace que el morro te diga una idea que te despierta. Que dice, es esto, es verdad. Y está muy cabrón cómo desde morro te enseñan a ya no preguntar. Porque de repente te dicen, ya no preguntes. Ya. ¿Por qué? Porque sí, te empiezan a decir. Porque sí. Y de ahí empezamos a nacer el porque sí. ¿Por qué sucede esto? Porque sí. Ok, y si nos empezamos a preguntar el porqué de las cosas de todo, güey,
Verga, aparte que nos volveríamos locos. Porque está muy cabrón. Tendríamos muchas perspectivas diferentes de la vida, de lo que llamamos sociedad, de nuestro día a día, cabrón. Y es, y es eso. Esto es algo que quiero que entiendan, ¿no? Porque ya para muchos padres es muy tarde, aunque para mí eso de que nunca... Conozco mucha gente que utiliza la frase nunca dejas de aprender, pero de repente dejaron de aprender. ¿Sí me explico? Yo sí mantengo eso de que nunca dejas de aprender. Para mí nunca eres demasiado viejo para seguir aprendiendo. Y el hecho de que no quieras cambiar tus formas de ser, que puedan ser malas, solo habla muy mal de ti. Eres una persona muy madura. Pero, temas aparte. Para mí ya no deberíamos de inculcar más el pregúntate todo, güey. De hecho, no recuerdo si en alguna de mis redes sociales actualmente está esa frase. No recuerdo dónde, creo que sí hay en alguna donde tengo todavía lo de que no creas en nada y duda de todo. Y es por lo mismo. Yo soy también muy preguntón. Usualmente me resuelvo las preguntas para mí mismo y yo las empiezo a investigar. Pero si no sé de algo y no encuentro de nada, le empiezo a preguntar a mis amigos, a mis allegados, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Ok? Y constantemente es un por qué. Y los que me conocen saben que siempre, no siempre encuentro el porqué de las cosas, obviamente, güey. A veces se ocupan mucho más recursos de los que tienes a la mano. Pero siempre busco un porqué. Y tiene que ver con el hecho de que nunca se me contestó de niño y nunca no recibía ni respuesta ni nada, así que siempre tuve esa curiosidad. Entonces, aquí el consejo que yo no soy nadie para dárselos, ¿verdad? Porque pues no soy papá. Es que no corten esa pregunta, güey. O sea, si no sabes tú el porqué de las cosas, tómatelo como un reto, güey. Porque no sabes algo que un niño tampoco. Muchos pensamos, los niños son ignorantes, güey, pero de repente un morro te pregunta algo y tú no lo sabes, carnal. ¿Cuántos niños no piden ayuda en sus tareas de matemáticas, de español, de lo que quieras, historia, geografía y su puta madre? Que te preguntan algo y tú no sabes la respuesta, güey. Y por no sentirte pendejo, en lugar de investigarla, no me dices, no, ve con alguien más. O porque sí, así es la cosa y ya, vete para allá. Está cabrón. O sea, vean, vamos a verlo con algo simple que hemos visto todo en primaria, güey. El número pi. El 3.1416, que en realidad es 3.15 su puta madre, que es súper larguísimo. Todos sabemos, o todos los que pasamos a cierto nivel de educación, sabemos que pi es 3.1416, lo mantienen eso como una constante para hacer todas las operaciones que lo incluyen en circunferencias, en todo lo que sea de círculos, o sea, esferas y todo ese pedo, se utiliza el pi, ¿no? 3.1416. Pero nunca se preguntaron de dónde chingados viene el pi. Eso es algo que nunca me enseñaron mis profesores. O sea, de por qué 3.146. Como ya dije, en realidad es 3.15, pero ese margen de error lo dejan pasar, no hay pedo. ¿Por qué? ¿Cómo surgió ese pinche número? De algún lado tiene que salir. No es una mafufada que alguien se inventó de la nada, güey. Debe haber algo. Porque por algo es una constante, no es algo variable, no es algo que pueda cambiar. Igual que la gravedad. Y de repente te pones a investigar, güey, y te topas que, por ejemplo, el número pi nace de la división del diámetro entre el perímetro. O al revés, no me acuerdo a la vez. Pero son esas dos constantes de un círculo, si los mides, sí o sí en todos los círculos te va a dar 3.1416. Bueno, 3.15 o 3 y algo. Siempre. Entonces, algo tan simple y tan cotidiano como a nivel primaria, secundaria y preparatoria como el número pi, tiene una razón del por qué existe, por qué es una constante, por qué es así. Todo lo que hacemos como seres humanos tiene un porqué y todo lo que hacemos como naturaleza tiene un porqué. Tal vez no racional, tal vez más natural, tal vez más instintivo. Hablando ya más de la naturaleza, vaya. Pero todo tiene un porqué. Yo creo en las casualidades, pero creo más en las causalidades. Todo tiene un porqué. Lo que te pasa tiene un porqué. ¿Ok? Situaciones laborales, situaciones familiares, todo tiene un porqué. Y puede que el porqué no esté en un lapso corto de tiempo. O sea, no, puede que no esté a corto alcance. Puede que el porqué de que alguien actúe de cierta manera no sea nada más porque el día de hoy le fue la chingada, güey. Tal vez esa persona que hoy está actuando
muy molesta, güey. Lleva acarreando meses, años de estrés de quién sabe qué cosa, y esa cosita que pasó en ese momento fue la gotita que derramó el vaso. Pero aquí lo importante es atacar el por qué. Entonces, si no nos preguntamos el por qué una persona está de ese modo, güey, ¿cómo vamos a llegar a la solución? El preguntarnos por qué nos lleva a soluciones, güey. O sea, de poco o nada sirve nada más estar atrapando, por ejemplo, asesinos seriales si no sabemos el qué los motiva, el qué los lleva a eso, por qué llegan a eso. Porque muchos dirán, es por la crianza de los padres, según eran violentos y la chingada. Pero hay muchos asesinos seriales que tenían padres ejemplares, carnal. A ver. Ahorita regreso al tema. Comentario. Como dijo un maestro de álgebra lineal que tuve, el mayor problema que tenemos de por qué no comprendemos bien las matemáticas y no es más difícil. Y nos es más difícil de aprender, ¿no? Pinches drogas sí me afectan. Es porque nos enseñan de dónde. Porque no nos enseñan de dónde provienen las fórmulas. Cómo se generan en verdad las soluciones. Solo te hacen memorizar procedimientos o números, pero nunca de dónde provienen. Exacto. No entendemos el por qué nace algo, güey. No sabemos por qué una fórmula nace. Simplemente sabemos que la tenemos que aplicar para pasar esa materia. Y justamente eso nos chinga un montón, güey. Porque sabemos, por ejemplo, en el español, que debemos de hablar de cierta manera, que tenemos que usar cierto lenguaje, que la ñ es exclusiva del español, por ejemplo. Y sabemos que nosotros tenemos que usar la ñ. Y que ningún otro idioma lo usa. ¿Por qué? ¿Quién sabe, carnal? Pero lo tenemos que usar. Entonces no comprendemos ese tipo de cosas. Y la matemática, sí, bien lo dijo tu profesor, no sabemos el porqué de las cosas. Podría dar el ejemplo de un amigo mío y yo que de repente tuvimos problemas con algo y yo le dije, mira, aquí puedes hacer un cambio de variable que hace esto, y dijo, ¿de dónde sacaste eso? Si la fórmula era tal cosa por tal cosa entre tal cosa, tal, es igual, debe ser igual a 0. Y yo lo cambié a tal cosa entre tal cosa multiplicado por otra cosa que nada que ver con lo anterior, va a dar igual a 1. Y exacto, ¿cómo es que diste un resultado? Porque esa fórmula que yo hice daba un resultado que era correcto. Y el profesor me lo dio por bueno. Yo le dije, mira, si entiendes, esta cosa se surge de aquí, esta fórmula viene de acá, esto es equivalente a tal cosa. Entonces, el entender las equivalencias, hablando de matemáticas, el porqué de dónde vienen las cosas, nos lleva a ser más creativos, güey. Ahora, regresando al tema. Digo, hay muchos asesinos seriales que no cumplen con el perfil de un asesino serial, güey. Que dices, güey, vienen de familias estables. No perfectas, pero sí estables, güey. No sufrieron bullying. Tuvieron buenos hermanos, güey. No tuvieron abusos de pequeños. No tienen esa constante de golpe en la cabeza. Y eran hijos de su puta madre, güey. Hay morros que ya vienen así de nacimiento. Actualmente ya sabemos que es un problema de genética. Digo, el trastorno antisocial del... Ay, se me acaba de olvidar el nombre bien. Trastorno antisocial de la personalidad, creo que era. Que son los psicópatas y los sociópatas. Actualmente ya se sabe que es un tema de ADN, güey. Que es una alteración del ADN. No necesariamente tienes que tener un trauma. Puedes nacer con ello o te lo pueden heredar. Pero si no sabíamos el porqué de eso, simplemente, sí están loquitos y ya chingue su madre, güey. Entonces, vean la importancia que tiene una pregunta, güey. Una pregunta que por alguna pinche razón nos obligan a cortarla, güey. En sus trabajos, ¿se han preguntado el porqué de las cosas? Yo lo hago a cada pinche rato, güey. Y me topo con cada puta pared que dice, es que esto no tiene lógica. ¿Por qué hacemos esto si podríamos hacer esto que nos ahorra más tiempo, nos hace ser más productivos? ¿Por qué hacemos esto? Y motivos puede haber un chingo del por qué. Pero es eso, es preguntarte por qué las cosas. Y le vas a cagar el palo a muchas personas, güey. Porque la gente odia, detesta los por qué. ¿Saben por qué? Porque eso te lleva a una verdad, güey. Y a la gente le cagan las verdades, güey. Le cagan las verdades. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Y en este caso, en lo laboral, a una empresa, menos, carnal. Menos. Entonces, te obligan más a pensar en, sí, tienes que hacer algo ya. Oye, ¿por qué hacemos esto, güey? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de conversaciones? ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de procesos? Si son súper arcaicos. Estoy hablando de trabajos, pero también aplica en la vida diaria, en la educación, güey. Eso es algo que apenas se están dando cuenta muchas personas, que nuestra educación está súper defectuosa, pero no dan en el por qué. Aquí, en programas que hemos hecho en este canal, hemos llegado a hablar sobre la educación y hemos dado nuestro punto de vista como estudiantes
del por qué fallan las cosas, güey, del por qué no funcionan para nosotros, de qué deberían de añadir, qué deberían de agregar. Pero si no hubiéramos tenido ese interés del por qué, ¿cuándo nos dábamos cuenta, güey? Entonces, el porqué de las cosas es literalmente la pregunta más importante que nos podemos hacer. Y prefiero mil veces ser el cagapalos que va a preguntar, güey, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos un motivo. ¿Okay? El por qué sí, el por qué no, por lo menos a mí, no me sirven de absolutamente nada, güey. Y a ustedes tampoco, muy probablemente. Porque tienes las costumbres que tienes, güey. Bueno, porque mis papás son así. Pero hay muchas personas cuyos papás fueron una mierda. Y esas personas son un amor de persona. Que no le hacen daño ni a una pinche mosca, güey. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas sí pudieron como autoinculcarse el, el ser persona, vaya. Pero sus padres no, güey. A pesar de la que tienen, claro está. ¿Por qué las personas se comportan como se comportan? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen, güey? Y todo eso a partir de una pregunta. ¿Por qué? Para que vean que sí me pongo bien pinche high con este pedo, güey. Y ya, creo que no me puedo extender mucho más. Van como 21 minutos más o menos de... El programa va a ser corto, no creo que va a ser toda una madre de una hora, cosas así. Es conforme se van ocurriendo ciertos temas, cositas así. Si quieren dialogar sobre algún tema, si quieren opinar sobre algo, si esto lo están viendo en Twitch, lo pueden ver en directo en el Twitch de Just Jask. Ahí hago directos de vez en cuando. Y esto lo voy a estar grabando en vivo, justamente porque quisiera una interacción en vivo de la gente. Pero si en tal caso de que no tienes Twitch o no tienes ganas de ver un en vivo o no tienes tiempo, carnal, no hay pedo. Y lo quieres ver en YouTube cualquier día, ahí va a estar. Si estás en vivo es dentro de tal vez mañana o en unas horas, no sé. Si estás en YouTube, tienes toda la libertad de tener la caja de comentarios para comentar lo que quieras opinar sobre esto. Todas las opiniones son, al final de cuentas, son opiniones, güey. Mientras no haya un llamado a la acción de vamos a reventar estos hijos, no tengo ningún problema con lo que se ponga. Leo todos los comentarios porque casi no tengo. Esta madre va a tener que 2 visitas, güey. Y una va a ser mi mamá. O sea, no mames. Entonces, eso ha sido todo por el programa de... ¿Podrías seguir inculcando este episodio introductorio en todos tus siguientes para abrir un mayor diálogo? Claro, ¿por qué no? Estaría bien. Estaría chido. Hay que mantenerlo. Muchas gracias a Joka Solra que estuvo aquí en el en vivo. Como digo, si está en YouTube y quieren opinar, ahí está la caja de comentarios. Leo todos los comentarios. Casi no, a ver, no se preocupen, ustedes denle. No hay ningún pedo. Y si quieren entrar y convivir en vivo y tirar desmadre o lo que quieran, pues aquí los espero en el canal de Twitch. Todas las redes también van a estar en la descripción. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima. ¿Cuándo voy a grabar? No lo sé, así es la cosa. ¿Por qué? Porque soy huevón. No, conforme vaya topándome con temas y... Como les dije, prefiero que sea mi opinión y darle en su madre una opinión. Porque al final de cuentas los debates se hacen con opiniones, no con hechos. Entonces, cuando encuentre un tema que diga, quiero opinar sobre esto, voy a opinar sobre ello. Lo voy a grabar, lo voy a hacer en vivo. Esténse atentos a las alertas, no sé, cosas así. En redes sociales y cositas así. Síganme Twitter y todas esas madres, ahí publico todas estas cosas. Y nos vemos en la próxima. Ahí se ven. Gracias por escucharnos. Esta es su estación de radio. No soy una estación de radio. Hasta luego.